Aquí comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual, muchas gracias por estar con nosotros hoy, un sábado más, gracias a Dios, estamos aquí con ustedes compartiéndole todas estas enseñanzas que nos han traído con el permiso de Dios los espíritus superiores, esas leyes espirituales que nos rigen y que nos explican esas leyes, esas leyes de Dios que no entendíamos, esas situaciones en la vida que a veces nos parecen injustas, pero que con la reencarnación, con la vida antes de esta encarnación, la vida posterior a ella, la inmortalidad del alma, se explican todas estas cosas que a veces nos parecen absurdas en la vida. Buenas tardes, Jaime Fernández, ¿cómo estás? Hola Abel, un cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Sí, tenemos también a Bobby Orozco, como siempre acompañándonos acá ahora con excelente salud. Bobby, al 349-3929 y el 349-3548, repito, 349-3929, 349-3548, estaremos recepcionando cualquier llamada en vivo o cualquier número que nos quiera hacer alguna pregunta en privado, también con mucho gusto la estaremos atendiendo. Hoy continuamos con este tema, este capítulo bastante extenso que habla sobre la pluralidad de existencias, que es uno de los pilares, uno de los postulados de la enseñanza espírita, y pues lo hemos ido desentrañando, manejando poquito a poco. Hemos ya visto varios temas interesantes: la reencarnación, la justicia de la reencarnación. Hemos hablado también sobre la transmigración progresiva, el destino de los niños después de la muerte. Hoy vamos a hablar con dos temas también bien importantes, que son sexo en los espíritus y parentesco y filiación. Si usted quiere ampliar todos estos conocimientos, asista en forma gratuita. Le voy a dar 3 direcciones. La Asociación Espírita Senderos de Paz, hoy sábado a las 4 de la tarde, en la calle 44, número 4413. Además de los sábados, los martes y los miércoles a las 6 de la tarde, en esta dirección, calle 44, número 4413. También hoy sábado, también a las 4 de la tarde, en Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, estaremos realizando la primera hora, de 4 a 5, una introducción a todas estas enseñanzas espíritas, y de 5 a 6 estaremos dando una charla pública. En el día de hoy vamos a hablar sobre el destino de la Tierra, un tema bien importante también. Y también los viernes a las 4 de la tarde realizamos una programación de cineforos sobre películas que hablan sobre nuestra vida espiritual, sobre la reencarnación, sobre vida después de la muerte, en fin, hechas en Brasil o hechas en Hollywood, una programación bien interesante. Tenemos también el Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino. Se está haciendo las reuniones en Fusenda, se está haciendo en la sede del Centro Cultural Nueva Acrópolis, que queda ubicado en la calle 66, carrera 49, esquina, Centro Cultural Nueva Acrópolis. Ahí se están haciendo las reuniones de Fusenda, la de los sábados a las 4 y la de los viernes a las 4. Y también tenemos el Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, cuyas charlas públicas son los martes y los miércoles a las 7 de la noche. Queda ubicado en la calle 76 con la carrera 48, esquina, en el segundo piso. Todas nuestras charlas, cualquier tipo de tratamiento fluídico, espiritual, son completamente gratis. Bien, entonces, ahora sí, Jaime, volvamos a nuestro estudio de este maravilloso libro, el libro de los espíritus. Vamos a hablar del sexo en los espíritus. Y es la pregunta número 200 que le hace Allan Kardec a los espíritus superiores. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, de la ciencia espírita. Dice así la pregunta 200. ¿Tienen sexo los espíritus? La respuesta que ellos nos dan es: no como lo entendéis, pues los sexos dependen del organismo.
Existe entre ellos amor y simpatía basados en la identidad de sentimientos. Pregunta 201. ¿El espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Respuesta: sí. Unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. Pregunta 202. Cuando se es espíritu, ¿hay preferencia para encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Respuesta: eso poco importa al espíritu, pues escoge según las pruebas que ha de soportar. Ahí hay una aclaración que hace Allan Kardec inmediatamente a esta respuesta. Dice: los espíritus encarnan hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, además de la oportunidad de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabría más que lo que saben los hombres. Fíjate, Jaime, cómo en estas 3 preguntas se resuelve todo un universo de inquietudes aquí para nosotros los seres encarnados. Miren cómo aquí en estas 3 simples preguntas todo el misterio que se tenía, bueno, ya hace 160 años que no hay ese misterio sobre la sexualidad humana y la implicación que el sexo en los espíritus, que como aclaran los espíritus, el sexo existe por el cuerpo humano, y que por el cuerpo es que los espíritus tienen algunas veces que encarnar como hombre o como mujer. Se dan muchas explicaciones, por ejemplo, el caso de la homosexualidad, ¿sí? ¿Por qué hay hombres que tienen una psicología femenina? ¿Por qué hay mujeres que tienen una psicología masculina? Eso es algo grande, pues, que nos aclara. Tenemos entendido que la persona que tiene una encarnación masculina, sin embargo, su psicología es femenina, en esta etapa de la humanidad, en este mundo de expiación y prueba que es el que estamos viviendo todos en este planeta Tierra en este momento, o sea que hemos cometido muchas imperfecciones, quiere decir que esas personas que se afinizan con su sexo contrario fueron que abusaron ellos en una existencia anterior en ese sexo donde están encarnando. Es decir, una mujer que tiene una polaridad masculina, ¿sí? Realmente fue un hombre que abusó mucho del sexo femenino. Hoy encarna como mujer, pero su mentalidad es masculina. Entonces lo mismo pasa con el género femenino, o sea, una mujer cuya afinidad mental es masculina, fue un hombre que abusó mucho del sexo femenino. Entonces realmente el cambiar o el tener el sexo cambiar de cuerpo, digamos así, un espíritu que haya encarnado como mujer en una existencia anterior y hoy encarna como hombre, de por sí solo no da la homosexualidad. Eso no genera la homosexualidad. Lo que genera la homosexualidad es el abuso que ese ser cometió durante el ejercicio de ese sexo con el sexo contrario. Es lo que nos aclara la doctrina espírita un poco más. Pero también tiene una implicación muy importante, que es en el capítulo de la igualdad que tienen ambos sexos, que un sexo no es superior a otro. Por lo tanto, el maltrato a las mujeres, ¿cierto?, debe acabar, como lo dice el disco, la canción grabada por nuestro hermano de Barrancabermeja, que estuvo aquí con nosotros compartiendo. No me martirice, ¿verdad?, porque los hombres no somos, o las mujeres no son propiedad de los hombres. Y hemos tenido todos experiencias como mujeres y hemos tenido todos experiencias como hombres, porque así como lo dice esta respuesta,
el que solo hubiera tenido las experiencias de hombre no conocería, por ejemplo, la maternidad, que es un hecho tan importante, de tanto crecimiento, el tener la oportunidad de dar a la luz, a la vida, a un hijo. En ese caso lo dan los dos, el hombre y la mujer, porque el hombre pone la semillita y la mujer el nido, ¿cierto? Pero el tener la sensación de vivir con ese ser en esa cuna interna, en el caso de la mujer, en ese ovario, ¿verdad? Sintiendo las palpitaciones, ¿verdad? Es una experiencia única que solamente podemos vivir en el caso de que encarnemos como mujeres. Y también el caso contrario, ¿verdad? Aquella necesidad de protección que solamente la da el sexo masculino, esa necesidad de proteger a la familia, de salir a buscar los recursos, ¿verdad? De proteger el nido, de sentir que es el brazo fuerte, ¿ya? Del hogar. Esa también necesidad la tenemos cuando encarnamos como hombre. Sí, Abel, como nos enseña la doctrina espírita, los espíritus no tienen sexo. El sexo se adquiere, la polaridad se adquiere cuando se está en el plano físico, y eso tiene una razón de ser. Recordemos que el espíritu tiene principio, pero no tiene fin, es decir, que es inmortal. Por lo tanto, no necesita reproducirse, porque no hay la necesidad del reemplazo de los espíritus, como si la hay del reemplazo de los nuevos cuerpos físicos de las distintas especies vivientes, ¿cierto? Entonces es lógico entender, es claro, de esta manera muy sencillo entender por qué el espíritu no tiene sexo, porque el espíritu es inmortal, no necesita reproducirse. Ahora, como está sometido a la ley de evolución, donde necesita crecer y desarrollarse tanto en su parte intelectual como en su parte moral y vivir todo tipo de experiencias, como tú comentabas, si un espíritu solamente reencarnara en un género, siempre como mujer o siempre como hombre, solamente sabría y tendría y viviría las experiencias típicas de cada uno de esos sexos, y su enriquecimiento, su conocimiento, su experiencia y su sabiduría se vería tremendamente limitada, porque si bien ninguno está por encima del otro, es claro que por la diferencia de funciones que representan, que tienen, pues los unos facilitan un tipo de experiencias y lo mismo sucede con el otro. Uno como hombre, un espíritu que solamente viviera como hombre, se perdería el privilegio, el conocimiento, la sabiduría y la sensibilidad que da la experiencia de la maternidad, por ejemplo, como tú muy bien comentabas. Y viceversa, hay experiencias que permite la polaridad masculina que la femenina no. Entonces, por eso el espíritu, indistintamente, según sus necesidades evolutivas, va reencarnando en unas ocasiones como hombre y en otras ocasiones va reencarnando como mujer. Ahora, incluso reencarnando en el mismo sexo, dependiendo del contexto cultural, sociocultural y religioso en el que desenvuelva, sus experiencias pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, un espíritu que decida reencarnar como mujer al interior de una sociedad liberal como la norteamericana, como mujer vivirá una serie de experiencias muy diferentes a las que viviría un espíritu que decida reencarnar como mujer en el centro del Islam, ¿cierto? Así es. Son contextos socioculturales y religiosos muy diferentes, y aún reencarnando en el mismo sexo tendrán unas experiencias muy, pero muy diferentes, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que como los espíritus, como todos, nos equivocamos y vamos corrigiendo nuestros errores y vamos mejorando. Entonces es obvio que en ese desempeñarnos en los distintos roles como hombres o como mujeres, el espíritu puede caer en desequilibrios, en abusos, que lo pueden llevar más adelante a vivir desarmonías en el ejercicio, en el uso
de su orientación sexual. Porque por ley de reencarnación, como todo obedece a una programación, el espíritu que está programado para venir como hombre es un espíritu que debe asumir el rol masculino que le corresponde, porque eso está en su programación. Él lo sabe de antemano, que va a venir a cumplir un rol determinado en esa sexualidad. Si decide reencarnar como mujer porque es lo que su plan evolutivo requiere en ese momento, él de antemano, antes de venir al plano físico, sabe muy bien que el rol que va a representar desde el punto de vista de la sexualidad aquí en el plano físico es el de la mujer. Pero cuando en el espíritu se han presentado usos, abusos, se generan desequilibrios que al venir aquí en el plano físico pueden crear ciertas confusiones y ciertos usos de la sexualidad que no están instituidos de manera natural. La cuestión, porque está claro que el espíritu que reencarna como hombre debe identificarse con su sexualidad masculina y el que reencarna como mujer debe identificarse con su sexualidad femenina, pero Dios nos dio libre albedrío y la misma anatomía, el mismo diseño biológico, anatómico de nuestro cuerpo físico nos dice cuál debe ser la orientación nuestra, en qué tipo de relación es que se da de forma natural el complemento. Pero Dios nos dio libre albedrío y nosotros en nuestro libre albedrío decidimos si aceptamos sus leyes o vamos en contra de ellas. Pero igual siempre hemos de responder por el uso o el abuso que hagamos de nuestros recursos. Y la sexualidad es un recurso más del que hemos de dar cuentas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiero decir es que la respuesta es clara, pero nuestros hermanos que optan por opciones de orientación sexual diferentes a lo que está establecido, nadie tiene el derecho a señalarlos y a juzgarlos. Son hermanos nuestros que están en un proceso de aprendizaje como lo estamos nosotros en muchos otros aspectos, en todos los aspectos de nuestras vidas. Así es, y Dios respeta la libertad humana como tú nos has dicho, y también es interesante tener en cuenta que hay muchas personas que estando en el sexo masculino, por ejemplo, pueden tener ese amaneramiento, esas maneras delicadas producto del reflejo de sus vidas anteriores y que no necesariamente ellos tienen que terminar en la homosexualidad. Pero hay que cuidar mucho a los hijos, sobre todo cuando son pequeños, porque hay personas ya con mentes mucho más dañadas, ¿verdad?, que cuando ven que una chica tiene pues posturas masculinas o un chico tiene posturas femeninas, lo invitan a el periodo ese de la exploración sexual, y las personas se pueden quedar en esa faceta cuando tenían en su programación otro tipo de vivencia. Ha habido muchos casos famosos, ¿verdad?, de matrimonios incluso duraderos, excelentes, con hijos totalmente bien desarrollados, donde el padre tenía esa como esa afinidad femenina y la madre tenía como esa afinidad masculina, y sin embargo pudieron ser excelentes parejas y crear sus hijos perfectamente. Entonces hay que cuidar mucho a los hijos, hay que darle una buena orientación, ¿verdad? Se toma a la ligera mucho el tema de definirse, de salir del closet, entre comillas, cuando realmente no le has dado a tus hijos realmente las bases espirituales, las bases morales. No estoy diciendo que el salir del closet sea inmoral en sí, no, pero cada quien tiene que tener un recorrido sano, ¿verdad?, librando a los hijos de los abusos, de las propuestas, ¿verdad?, indecorosas que le hacen mayores ya dañados, ya eso sí torcidos, ¿verdad?,
sacándolo de pronto de su programación espiritual. Entonces realmente igual cuando eres adulto tienes derecho a tomar tus decisiones, ¿verdad? Pero es cuidar a los hijos de que esas decisiones las tomen en el periodo de mayor madurez mental, emocional, ¿verdad? Que no vayan a caer en manos de personas indecorosas, personas que no están realmente preparadas para orientar. Si no orientamos a nuestros hijos, alguien en la esquina lo va a hacer, seguramente, y no de la mejor manera. Entonces, realmente retomemos todos estos principios para orientar a nuestros hijos. Bien, el tema da para mucho y para incluso varios programas más, pero realmente tenemos que ir, tenemos 5 minutos más para realmente invitarlos nuevamente a todos los oyentes de Barranquilla Espiritual. Tenemos un evento maravilloso a nivel nacional, pero a nivel internacional. Desde el 14 de octubre en Bogotá tenemos una programación maravillosa. El 4º Congreso Espírita Suramericano. Van a venir conferencistas de todo el mundo. De todo el mundo realmente va a ser un mini congreso mundial espírita. Si Dios quiere y nos tiene todavía encarnado a Divaldo, nuestro Divaldo Pereira Franco, tiene 90 años y sin embargo sigue recorriendo el mundo, es el máximo expositor espírita a nivel internacional, a nivel mundial. Tenemos también a Julio Gómez Carballo, también de Estados Unidos, de antecedentes, de antepasados brasileros, pero él es de Estados Unidos también, y todos los mejores conferencistas de Colombia, Ubaldo Rodríguez, John Renal, Jorge Berrío, Fabio Villarraga, Orlando Villarraga, también muy conocido aquí en Barranquilla porque vivió muchos años con el Centro Mies de Amor, también va a tener su conferencia. En fin, Carlos Campetti, también un gran conferencista a nivel internacional. Los hermanos Axel y John Renal, Álvaro Vélez, también de Cartagena. En fin, todos los, José Ángel Cueto, todos los mejores de Colombia van a estar discurriendo sobre todos estos temas tan importantes que revelan las leyes espirituales como esta de que hemos hablado hoy, de que los espíritus no tienen sexo, tienen simpatías. En el mundo espiritual tienen simpatías, no necesitan de la función sexual así como la tenemos aquí en el planeta Tierra. Que hay algunos espíritus tan materializados, tan apegados al plano espiritual, perdón, al plano material, al plano físico, que pueden tener acercamientos con los encarnados. De eso también nos tenemos que cuidar, ¿verdad? De ese tipo de perturbaciones espirituales. No son demonios, son espíritus ya que están tan apegados a la parte material, no han evolucionado después de su muerte de su cuerpo físico y todavía tienen apegos físicos y quieren y tocan. Hay personas que las tocan, hay personas que sienten sensaciones en su cuerpo físico, pues por medio de la oración, por medio de tratamientos que se hacen en los centros espíritas, se puede lograr que este ser vaya evolucionando, vaya progresando, se puede incluso dialogar con él para tratar de convencerlo de que está perdiendo su tiempo, de que está atrasándose él y está perturbando a otros seres. La obsesión es un capítulo interesante dentro de la doctrina espírita, es la interferencia que hace un espíritu hacia otro ser encarnado o también espíritu, y que el tratamiento es la conversación con ese ser. Entonces, por eso la importancia de la mediunidad. La mediunidad es ese puente, ese canal comunicativo que tienen los encarnados, ciertos encarnados que deben desarrollar esa facultad para ponerla a disposición de la humanidad y dar estos procesos de conversación, de adoctrinamiento a estos espíritus tan apegados a las cosas materiales. Bien, hermanos, hay mucho que aprender. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, aquí en Barranquilla Espiritual.